tema para esta exposición de Tesalonicenses, el ministerio limpio de Pablo, ministerio limpio de Pablo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Vamos a orar. Padre, en esta hora nuevamente venimos delante de ti, oh Dios, con temor y temblor, con humildad, con sencillez de corazón, con un corazón, Padre, honesto, Señor, de aprender de ti, de conocer tu verdad. Y pedimos que sea el Espíritu Santo quien ilumine, quien nos traiga convicción, Señor, que podamos abrir nuestro corazón a las verdades que aquí tenemos enfrente, oh Dios. Pedimos también por nuestros amigos, especialmente aquellos que no te conocen, no han hecho una decisión. Pedimos que tú les abras el entendimiento, porque sabemos que ellos necesitan ser salvos, necesitan venir a tus pies confesando sus pecados, viniendo en fe y arrepentimiento. Te damos gracias en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y me gustaría compartir con ustedes en esta mañana 5 aspectos del ministerio de Pablo a los tesalonicenses. Y como mencioné, el ministerio de Pablo era en este capítulo, miramos que él tenía un ministerio limpio. Y hoy en día, en el mundo en el que vivimos, en el mundo evangélico, cristiano, siempre ha habido personas que atacan el ministerio de Pablo. Algunos dicen, los hemos escuchado, algunos dicen que Pablo era un machista. Algunos lo critican de otra manera más directa. Y recientemente escuché a alguno que se expresó de una manera muy áspera, muy dura, diciendo que Pablo se fuera al infierno. Digo, ese es el extremo, realmente. Pero no me sorprende, hermanos, porque en tiempos del apóstol Pablo también había aquellos apóstoles, falsos apóstoles, que continuamente lo atacaban de una manera u otra, lo difamaban, cuestionaban su apostolado. El apóstol Pablo tenía enemigos fuera, pero también dentro del círculo cristiano. Y aquí, en el tiempo de Pablo, más bien en su época, y aquellos que lo atacaban, el apóstol Pablo, él no se detenía en decir lo que realmente, lo que ellos eran,
Si leemos ahí en 2 de Corintios, capítulo 11, del verso 13 al 15, dice, entonces está describiendo a los falsos apóstoles, y dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces a él no le extrañaba aquellos hombres que se decían ser apóstoles, se decían ser obreros de Cristo, pero tenían una máscara. Por fuera se miraban que eran ovejas, pero por dentro eran lobos rapaces. Y en el versículo 15 dice, así que no os extraño, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Y yo diría que en esta época que estamos nosotros viviendo, los cristianos, porque hay cristianos que se apegan más a la palabra de Dios, que se alinean a la palabra de Dios. Amén. Y yo diría que tenemos que tener ese cuidado, y especialmente con aquellos porque hay otros que llevan la bandera cristiana, pero no se alinean a la palabra de Dios. Amén. Yo no sé si me están entendiendo. Se llevan la bandera cristiana, pero no se alinean a la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Amén. Porque no todos en realidad predican la palabra de Dios. Amén. No todos creen que la Biblia es la máxima autoridad. No todos predican el evangelio de Cristo. Amén. No todos predican la sana doctrina. No todos predican el mensaje de arrepentimiento. No todos predican la cruz de Cristo, que es tan esencial, tan importante. La Biblia habla acerca de la cruz, que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Ese es el mensaje central. Ese es el mensaje que salva a los pecadores. Los pecadores que vienen en fe y en arrepentimiento, Cristo los puede redimir. Cristo los puede rescatar de esa vida pecaminosa. Porque nosotros estábamos allí, pero Cristo tuvo misericordia de nosotros. Por eso es esencial que en la época que estamos viviendo, que en tiempos modernos, la iglesia continúe predicando el evangelio. Amén. Por eso al leer las cartas de Pablo, especialmente cuando leemos aquí Tesalonicenses, nosotros debemos apreciar las cartas de Pablo y agradecer a Dios por este siervo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por este siervo, el ministerio que el Señor le concedió. Amén. Mucho tenemos que aprender de él. Y honestamente, yo a veces al leer las epístolas de Pablo y al mirar yo mi propia vida espiritual o ministerial, honestamente yo me siento a veces avergonzado al leer las cartas y todo lo que este gran siervo tuvo que pasar por la causa de Cristo, tuvo que sufrir por la causa de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí en esta carta miramos la franqueza, la honestidad a los tesalonicenses. Y yo quiero compartir cinco puntos, 5 aspectos. El número 1, su oposición y padecimiento por predicarles el evangelio. Número 2, su exhortación pura. Número 3, su aprobación de Dios. Número 4, su carácter limpio. Y luego número 5, su afecto amoroso. Bendito sea su nombre. Y allí al mirar el versículo 1 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita no resultó vana. Amén, porque la visita de Pablo allí fue para predicarles ¿qué? Predicarles el evangelio, para animarlos en su fe,
para edificarlos en su caminar con el Señor. Entonces, su visita a ellos resultó en una bendición, resultó fructífera. Amén. Trajo crecimiento a ellos. Amén. Todo, hermanos, todo lo que nosotros hacemos dentro del reino de Dios, sea grande o pequeño, amén, nunca es en vano. ¿Sí escucharon, hermanos? O sea, todo lo que nosotros, no importa lo que sea en el Señor, sea grande o pequeño, nunca será en vano. Amén. Por lo tanto, debemos estar firmes en el Señor. Debemos ser constantes. Debemos continuamente estar creciendo en el Señor. En 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo. ¿Creciendo en qué? Creciendo en la obra del Señor. Amén. Todos tenemos mucho espacio para crecer en la obra del Señor. No importa si usted tiene 40, 50 años que ha estado sirviendo al Señor, todavía hay mucho, yo tengo mucho espacio, hermanos, para seguir creciendo en la obra del Señor. Y lo dice aquí, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice, no es en qué, no es en vano. Entonces vamos a mirar aquí el primer punto que el apóstol nos presenta, es que su oposición y padecimiento por predicarles el evangelio. Amén. Entonces aquí recordemos que en Tesalónica estaba en la región de Macedonia. Amén. Estaba en la región de Macedonia y en nuestra época viene siendo el país de Grecia. Amén. Entonces Pablo, al ir a la región de Macedonia, él experimentó gran oposición. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia lo dice. Si leemos ahí el libro de los Hechos, capítulo 16, ahí la visita a Macedonia, allí el capítulo 16, todos sabemos de Pablo y Silas que fueron encarcelados. Amén. La Biblia dice que les rasgaron las ropas, ellos fueron azotados con varas y después los metieron a la cárcel. El carcelero los metió en el calabozo. ¿Qué era el calabozo? Bueno, el calabozo era un lugar muy profundo dentro de la prisión, un lugar por dentro, el lugar más seguro de la cárcel, un lugar donde prácticamente no había luz. Allí Pablo y Silas fueron metidos. ¿Por qué? Por predicar el evangelio, por predicar a Cristo crucificado. Pero no solamente fueron metidos en el calabozo, allí el carcelero les aseguró los pies en el cepo. El cepo era un instrumento hecho de dos maderas gruesas que unían, formaban en medio unos agujeros redondos, y allí se les aseguraba aquí el cuello, los pies o las manos. Entonces, ¿cómo no se podían salir de allí? Amén. Pero si eso fuera poco, hermanos, después de que fueron libres de la cárcel, después de eso fueron azotados públicamente. O sea, ser azotado públicamente. ¿A cuántos de ustedes han sido azotados públicamente? Nuestros padres nos azotaron, amén. No, pero allá todo el gentío, y allí los azotaron con varas por predicar la palabra del Señor. Entonces, podemos aprender de que, hermanos, no se nos olvide que cuando se predica el evangelio de Cristo, siempre habrá oposición. Siempre habrá oposición. Yo recuerdo hace muchos años, en mi juventud, yo apenas estaba dando estudios bíblicos y fui a un lugar, eran puras mujeres allí y estábamos enseñando la palabra del Señor, y de repente, ya cuando íbamos a terminar de dar el estudio,
viene un señor, creo que era esposo de una de las esposas, viene y de allá y me mira y dice: joven, vale más que se calle. Vale más que se calle. Entonces encontramos, hay oposición, hermanos. Entonces no se debe de sorprender usted cuando la gente se opone cuando usted predica el evangelio. Porque el diablo sabe que la predicación del evangelio libera a los pecadores de su estado pecaminoso. Los saca de ese reino de tinieblas. Así es, hermanos. El diablo sabe que la cruz es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Entonces va a hacer todo lo posible para que se impida que nosotros prediquemos el evangelio. Pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió la cruz. Nuestro Señor fue menospreciado. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Recordemos las palabras de Cristo con respecto del reino de los cielos. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué dice? Sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Es decir, el reino de los cielos va avanzando contra las oposiciones. Pero aquellos que se esfuerzan y se deciden a conquistarlo son los que se adueñan de él. Hay que adueñarnos del reino de los cielos. Para eso hay que esforzarnos, hay que pelear, hay que rendirnos a las cosas de este mundo. Hay que decirle al mundo no y decirle a Cristo sí. Amén. Y se requiere valentía. Porque tus compañeros, tus amigos te van a perseguir, se van a burlar de ti, tus parientes se van a burlar de ti, tus parientes te van a perseguir, tus parientes te van a decir: ya no eres de nosotros, pues vete allá con los hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el reino de los cielos siempre habrá oposición. Siempre habrá gente que se opone. Amén. Recordemos que somos parte de un mundo que está controlado por el príncipe de las tinieblas. Así es, esa es la realidad. Así es, hermanos. Pero nunca debemos temer, porque el Dios del cielo está con nosotros. El Dios del cielo es nuestra fuerza. Bendito sea su nombre. Especialmente el predicar la palabra, que vayamos con gozo, que vayamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él nos ha dado la autoridad, Él nos ha dado el poder para predicar su palabra. Punto número 2, su exhortación pura, la pureza de Pablo, un corazón limpio. Aquí dice, en el versículo 3, dice: porque nuestra exhortación, dice, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Se dice que en el mundo del primer siglo en el que Pablo vivía, había muchas religiones que competían, y muchos ministerios de esas religiones eran motivados por la avaricia y la ganancia. Eso era su motivación. Los grupos y algunos eso era su motivación. ¿Qué puedo yo ganar? ¿Cómo me puedo yo beneficiar? Entonces eran movidos por la avaricia. Un comentarista dice lo siguiente: probablemente nunca ha habido tanta variedad de cultos religiosos y sistemas filosóficos
como en el tiempo de Pablo. Hombres santos de todos los credos y países, magos, astrólogos, chiflados y maniáticos, al sincero y al falso, al justo y al traicionero, estafadores y santos. Amén. Pablo no tenía una agenda secreta, hermanos. Amén. Pablo no buscaba intereses personales. Su motivo era limpio. El mensaje que él traía era verdadero. La palabra de Dios, el evangelio de Cristo. No había error, hermanos. Su manera de vivir, el mensaje y su manera de vivir era pura. Sí, porque podemos nosotros presentar el mensaje, ciertamente es verdadero porque es la palabra de Dios, pero podemos vivir una vida impura, una vida deshonesta, una vida llena de avaricia, una vida llena de egoísmo. Esa no es pureza, hermanos. Sin embargo, Pablo, él vivía una vida pura. Su conducta era auténtica. No había engaño en él, hermanos. Y más bien, a los corintios, Pablo les dice que él renunciaba a todo tipo de astucia y engaño. Miren lo que dice 2 Corintios 4:2, dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Se da usted cuenta de la vida, la pureza, el ministerio puro del apóstol Pablo? Amén. Y Dios nos libre, hermanos, de engañar a la gente en el nombre del cristianismo. Porque eso lo hemos visto muchas veces, hermanos. En el nombre del cristianismo. Llevan la bandera cristiana, sin embargo engañan a la gente. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible de engañar a la gente? Porque el engaño es ¿de dónde? Es del diablo. El engaño es del diablo. Y no importa si le ponemos un barniz cristiano. Es engaño, hermanos. O sea, no importa si le ponemos por fuera cristianismo. Amén. Una de las características, hay muchas características de los hombres en los últimos días, pero una de esas características es el engaño. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. 2 de Timoteo, y me voy a esperar, hermanos, porque quiero que ustedes le hagan el trabajo también. Me voy a esperar. Allí miren en su Biblia. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán mejorando. Amén. No. Irán de mal en peor. Nuevamente. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y hermano, qué triste es ver, qué triste, qué vergüenza ver dentro del círculo cristiano que hay engañadores. Amén. Hoy en día hay evangelistas que aparentemente hacen crecer los pies de la gente. Los evangelistas les dicen a las personas: siéntate allí y en el nombre de Jesús y tu pie va a crecer. Ese es un engaño de engaños, hermano. No se pongan tan serios, hermanos. Pero eso es un puro engaño, hermanos. Muy serios, hermanos. Muy serios.
Porque, hermanos, ningún hombre tiene el poder para hacer crecer los pies. Amén. Otra vez se pusieron muy serios, hermanos. Ese no es ningún milagro, eso no acontece. Ese es un engaño que les hacen ver a la gente que aparentemente, siéntate aquí, y les agarran los pies, y le dicen, mira, 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 va creciendo. No, 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 no. Eso no es cierto. Eso es pura falsedad. Algunos usan el hipnotismo diciendo que es el gran poder de Dios. Ese no es ningún poder de Dios, hermanos. Me están preocupando, hermanos. Me están preocupando. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad que existe hoy en día en algunos grupos, pero ese es engaño, hermanos. Segunda de Juan, y en el tiempo de Juan también había esos engañadores. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. En aquel entonces había algunos que Jesús era puro espíritu, no vino en carne. Había engañadores de todo tipo, como lo hay hoy en día. Amén. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Amén. Bueno, vamos a continuar el siguiente punto, porque este punto que hablé como que me tienen preocupado. Pero eso es para que nosotros los cristianos abramos los ojos. Amén, para que examinemos la palabra de Dios. Número tres es su aprobación de Dios. Su aprobación de Dios. Dice, versículo 4, continúen allí en sus Biblias, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Amén. Pablo fue aprobado ¿por quién? Por Dios. Pablo no fue nombrado por los hombres. Amén. Pablo no fue puesto por una institución religiosa. Amén. Pablo recibió un llamamiento divino. Cristo lo llamó para predicar el evangelio. Cristo lo llamó de ese estado pecaminoso donde él andaba. Fariseo de fariseos que estaba en tinieblas en la religiosidad y lo sacó de allí, de ese estado. Era perseguidor de los cristianos. De allí lo sacó. Hechos capítulo 26, verso 16 dice, Cristo le dice a Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. A Pablo se le confió el evangelio y le puso para un propósito específico, según capítulo 26, versículo 18, allí específicamente el Señor le dice, para que tú abras los ojos de los que están ciegos espiritualmente. Amén. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que salgan de esa potestad de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de pecados. Amén. Reciban el perdón de sus pecados, de los pecados por su nombre. Amén. Entonces Pablo rehusó agradar a quién, a los hombres. Su meta era a quién, agradar a Dios, al Dios del cielo. Amén. Y nosotros es a Dios quien debemos de agradar. Amén. No ande agradando a los hombres. No andemos agradando a los hombres. Agrademos al Dios que nos llamó de las tinieblas, aquel que nos sacó de ese estado pecaminoso. Oh, yo recuerdo y me siento avergonzado en mi juventud que siempre buscaba la aprobación de la gente, que la gente estuviera contenta conmigo, siempre buscando la aprobación de la gente. Y hay gente así que vive un estado
realmente nomás buscando la aprobación de otros, no. Alabado sea el nombre del Señor, porque es a Dios al que nosotros debemos de agradar. No estamos sirviendo a los hombres, estamos sirviendo al Dios de la Biblia. Somos siervos de Dios, no de los hombres. Mire, demos un vistazo, Gálatas capítulo 1, verso 10. Me voy a esperar. Me voy a esperar, hermanos. Gálatas 1, 10. Y si no sabe dónde está Gálatas, ahí está en el Nuevo Testamento. Dice, pues, entonces hay una pregunta aquí que Pablo hace, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Una pregunta para usted. ¿Usted está buscando el favor de los hombres o el favor de Dios? Porque los hombres nunca los va a mantener contentos. Nunca. Claro, como esposos es otro asunto, agradamos a la esposa, ¿no? Ese es otro asunto, que no hay que confundir eso. Amén, no hay que confundir eso. Pero hablando del servicio cristiano, de nuestra vida espiritual. Entonces, la pregunta es, ¿usted buscamos ahora el favor o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y luego Pablo dice aquí, dice, pues si todavía agradara a los hombres. ¿Por qué? Porque en su vida pasada, fariseo de fariseos, eso era su meta. Mantener contentos a todos. Amén. Agradar a los hombres. Y lo dice, mas si todavía agradar a los hombres, ¿qué dice aquí? No sería siervo de Cristo. Amén. En el pasado Pablo era un fariseo muy popular, pero Cristo cambió su vida. Cristo lo transformó. Cristo se le apareció en el camino. ¡Oh, qué visita tan gloriosa! Qué visita tan gloriosa, hermanos. Yo diría, qué visita tan gloriosa cuando Cristo vino a nuestro corazón. Honestamente, cuando Cristo vino a nuestro corazón, escuché a MacArthur antier decir una transformación masiva. Masiva, hermanos. Nuestro pensamiento cambió, fue transformado. Nuestra manera de vivir fue transformada. Amén. Nuestros deseos cambiaron. Nuestros propósitos cambiaron. Nuestro destino cambió. Nuestros gustos cambió. Una transformación masiva. Yo no sé si usted realmente se ha dado cuenta. Una transformación masiva. Gloria al Señor. Un teólogo, Leon Morris, dice lo siguiente: siempre ha habido predicadores que han buscado la aclamación popular por encima de todo, y todavía hay algunos. Es parte de la naturaleza humana caída que incluso aquellos a quienes se les ha encomendado la responsabilidad de proclamar el Evangelio pueden caer en la trampa de tratar de ser populares en lugar de fieles. Amén. Porque hoy en día tenemos pastores celebridades. Amén. Pastores populares. Amén. Pastores o ministros que quieren ser populares en el círculo cristiano. ¿Cuántos likes en Facebook? ¿Cuántas visitas en YouTube? ¿Cuántos están mirando mis videos? Yo nomás llevo 10, hermanos. Y por ahí miré un like solamente. Y digo, bueno, pues ahí vamos.
Ahí vamos, ahí vamos. Y como 10 amigos nomás tengo, eso es todo. Amén. Pero recordemos, hermanos, que nosotros no somos de este mundo. Porque el mundo busca el poder, el mundo busca la fama, el mundo busca la exaltación, el mundo busca ser popular. Nosotros no, hermanos, nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos que atraer la gente a Jesús, ser atraídos a Jesús, no a nosotros. Somos pecadores nosotros. Que la gente no nos mire a nosotros, sino que mire a Cristo en nuestra vida. Si alguien le dice, oh, yo quiero ser como tú. No, 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 por favor, no. Mejor como Cristo. Mejor sigue a Cristo, no me sigas a mí. Porque yo me puedo caer. Porque yo puedo fracasar. Porque yo te puedo fallar, pero Cristo nunca te falla. Nunca te va a fallar Cristo. Él ha prometido que va a estar contigo todos los días. Amén. Ayer no sé, miré rápido ahí en las redes de una joven que se tiró de el novio la dejó y ella se tiró se suicidó, cometió suicidio porque el novio la dejó. Es la realidad, hermanos, es la realidad. Amén. Pero Cristo nunca nos va a dejar. Cristo nunca nos va a abandonar. Él es fiel. Él es fiel, hermano. Oh, bendito sea su nombre. Y sí, hay mujeres que han sido abandonadas. Amén, han sido abandonadas. Pero Cristo nunca te va a abandonar. Y honestamente, el corazón está bastante dolido. Y cuando alguien es abandonado, dolido, y piensa que ya todo se acabó. No se acabó todo. No se acabó todo. Hay esperanza. Hay un Dios en los cielos, que Él te va a ayudar, que Él va a estar contigo, que Él va a ser tu todo. Alabado sea su nombre. Número 4, su motivo o carácter era limpio de Pablo. Versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Entonces, su motivo era limpio. Pablo no buscaba intereses personales. Pablo no andaba alabando a los hombres. Mira, wow, tú vas a ser alguien bien especial. Me gusta, mira cómo te vistes, wow. No andaba así para obtener favores. ¿Conoce a alguien así? Sí, hermanos, hay gente así. Cae mal esa gente, hermanos, que luego empiezan como a alabarte. No, por favor, no te metas allí. No me vengas con ese cuento, porque ya sé para dónde vas. No me vengas con ese cuento. Y empiezan a alabarte, empiezan a subirte acá, y te llevan hasta el tercer cielo. Allá te ponen. No, hay que tener mucho cuidado. MacArthur dice, Pablo no era un predicador adulador que trataba de dejar buena impresión para ganar influencia. Y lo dice, número 2, Pablo no pretendía ser pobre, Pablo trabajaba día y noche. Número 3, Pablo no usó su posición honorable de apóstol para buscar gloria personal. ¿No sabes quién soy? ¿No sabes quién soy? Un compañero de trabajo hace muchos años que él estaba preguntando acerca del cristianismo y todo, estaba interesado, y dice, fui a la playa y dice, a que no sabes a quién, mire, dice, sale este televangelista muy famoso y sale del carro, se baja, camina a la playa,
pero como 6 guardias a un lado de él. Ok. Y se salieron corriendo y protegiendo a este evangelista famosísimo. No, hermanos, somos siervos de Dios. No necesitamos, hermanos, que alguien esté cuidándonos, hermanos. Amén. No. ¿Qué es eso? Eso es ridículo, hermanos. Cuando usted mira los grandes predicadores y ahí rodeados todos, no lo toque. No, somos pecadores, hermanos. ¿Qué es un lisonjero? ¿Qué es un lisonjero? Persona que alaba de forma exagerada y generalmente interesada a alguien para conseguir un favor o ganar su voluntad. Amén. En el pasado nos dimos cuenta de algunos hombres jóvenes que eran ordenados al ministerio solo nomás para complacer a la familia. Qué vergüenza. Porque querían complacer a la familia. Oh, su familia fulana necesita un ministro ordenado. Nosotros se lo vamos a ordenar. Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza, hermano. Así es. Solo por complacer a la familia. No. Mire lo que dice Timoteo. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Lo que está diciendo es que no te apresures a dar ministerio. Es lo que está diciendo Pablo. Amén. Y lo dice Pablo aquí en el mismo versículo 5, dice, ni encubrimos avaricia. Todos digan avaricia. Es decir, nuestro motivo no era por amor al dinero. Amén. El amor al dinero es que la raíz de todo mal. El amor al dinero es raíz de todo mal. Y de esa raíz nacen muchos otros pecados destructivos. Porque ese es solamente uno. Pero de allí nacen otros pecados muy destructivos. Miren lo que dice Timoteo 6:10. Primera, porque raíz de todos los males es el amor ¿a quién? El amor, no es el dinero, es el amor. Cuando sueña, cuando piensa, cuando medita todo, cuando está solamente su mente está en el dinero, cómo hacer más dinero, cómo ganar más, cómo tener más. Todo está alrededor del dinero. Ese es amor. Todo su tiempo, toda su energía va al amor al dinero. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo dice, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Es decir, en el tiempo de Pablo, algunos hermanos, esos se fueron tras el dinero. Amén. ¿Y qué pasó? Se extraviaron de la fe. Y lo dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Se extraviaron de la fe, se salieron de la iglesia y muchos otros problemas que surgieron. Y usted y yo hemos conocido a gente así, que se van tras el dinero y puro dinero, y tenemos que escalar, llegar a la cumbre, llegar a lo máximo, y llegan a lo máximo y se van de la iglesia, se olvidan de Dios. Qué triste, hermanos. Qué triste es eso, hermanos. Juan Calvino dice, donde la codicia y la ambición tienen gran influencia, le siguen innumerables corrupciones y todo el hombre se vuelve a la vanidad. Estas son dos fuentes de las cuales proviene la corrupción de la totalidad del ministerio. Alabado sea el nombre del Señor.
a mí me gustaba, o todavía lo miro, oí un programa que en inglés se llama American Greed. La avaricia, hay un programa la avaricia americana, no sé cuántos lo han visto este programa. Soy el único que miro en la tele. Pero así se llama, la avaricia americana, American Greed. Hermanos, el contentamiento no es tener mucho dinero. El contentamiento es tener a Dios, tener una relación con Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, vivir para la gloria de Dios. El contentamiento es agradecer a Dios por las bendiciones que Él nos da. Ahí está. Allí uno puede dormir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pablo dice a Timoteo 6:6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Todos digan contentamiento. Y queridos hermanos, ¿ustedes están contentos? ¿Ustedes viven una vida de contentamiento? Pues más o menos, porque este viejo pues me hace la vida un poquito pesada, pero ahí vamos. No, hermanos. El contentamiento está, gracias a Dios por el viejo y la esposa. Gracias a Dios. Pero es Dios que nos da el contentamiento. Es Dios que nos da el gozo, la alegría. Amén. Bendito sea su nombre. Y lo dice el versículo 7, dice, porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, en el tiempo del gran profeta Jeremías, la avaricia era un gran problema. Miremos rápidamente, Jeremías 6:13 dice, porque desde el más chico, mire lo que dice Jeremías 6:13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue ¿qué? La avaricia. Y desde el profeta, afuera del pueblo, ellos seguían la avaricia. Pero lo triste es que dentro, dice, y desde el profeta y hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Y por qué eran engañadores? Bueno, el pueblo simplemente seguían el ejemplo de los profetas y los sacerdotes. Estaban siguiendo su ejemplo. Amén. Y hoy en día las cosas no han cambiado, porque dentro del círculo cristiano también miramos eso, hermanos. Y lo dice el versículo 14, dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Y no hay paz. Es decir, los profetas y los sacerdotes decían, momento, todo está bien. Dios está muy contento con ustedes. Dios los ama. Ustedes son muy especiales para Dios. Pero la realidad es que las cosas no estaban bien. Pero ellos querían mantener contentos al pueblo. Entonces simplemente les dicen, paz, todo está bien. Y luego el versículo 15 dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Una pregunta. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saber tener vergüenza, por tanto caerán dentro de los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Vamos a seguir al siguiente, el último punto aquí, su afecto interno. Versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. ¿Quién? Pablo. Fuimos tiernos entre vosotros. Amén. Y lo dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O
sea, el amor de Pablo a los tesalonicenses era un amor como el amor de una nodriza. Que la nodriza es una mujer que amamanta y cuida a un niño que no es suyo. Pero Pablo estaba dispuesto a sacrificar su propia vida por los tesalonicenses. Y yo digo que mi oración, hermanos, en estos tiempos, que Dios levante hombres hoy en día, nuestros jóvenes, que sus motivos sean limpios. Amén. Que levante hombres que no tengan interés, no busquen intereses personales, que no tengan agendas secretas, que amen a Cristo con todo su corazón, que no anden engañando a la gente, que no se aprovechen de ellos, que agraden a Cristo, que no agraden a los hombres, que sean siervos de Cristo, no sean siervos de los hombres, libres de avaricia. Amén. Y para aquellos amigos que no conocen al Señor Jesucristo, no se han bautizado, no se han arrepentido de sus pecados, el Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios es santo, es puro. Y ese Dios juzgará a los vivos y a los muertos. El día jueves, miércoles, me senté con mi papá y le comuniqué esta gran verdad. Mi papá está en un estado de salud, pues muy débil. Y le tuve que decir a mi papá: mire, hay un Dios en los cielos y usted estará delante de Dios. Usted será juzgado por Dios, pero hay una oportunidad. Pida la misericordia de Dios ahora. Pida que Dios lo perdone, porque la realidad es que usted estará delante de un Dios santo, y así estaremos todos. Estarán frente a un Dios santo que juzgará justamente. Oh, pero las buenas noticias, que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Hay redención, hay esperanza para el pecador. Cristo vino a este mundo. Usted no tiene que estar delante, usted puede venir a Cristo. Cristo murió por sus pecados. Cristo fue a una cruz voluntariamente. Cristo fue sepultado, pero Cristo resucitó de los muertos. Y así como Él resucitó de los muertos, hay una esperanza viva para nosotros. Tenemos que depositar nuestra fe en Él. Tenemos que venir a Cristo en fe y arrepentimiento. Ustedes